Hola, soy el Capitán Crack 356, bienvenidos a este nuevo video. Ya estamos en el mes del terror y del miedo y ese es Halloween, y como dije yo no lo voy a protagonizar este video, sino que nada más y nada menos que... ¿Qué? Ahorita vuelvo. Oye Pepe, ¿trajiste a Eclipse? Verga, se me olvidó, ahorita vuelvo. Maldita sea, solo espero que no se ponga en sus moños lunares. 1, y ahora sí ganó esto. Reversa y más 4 solecito. Más razones porque te odia Arenas. Hola chicos, vengo por Eclipse. No ni mergas, no pienso ir contigo. Tendré que hacerlo por la fuerza. Bueno, ya está listo, ya me voy. Bueno, seguimos jugando. Pues sí, ¿qué más podemos hacer? Listo Capi, aquí está Eclipse. Yo me voy de aquí, nos vemos. Nos vemos Pepe. Ahora ¿para qué me quieres, pinche pirata? Después de lo que me hiciste en el video de los personajes, que ni siquiera valió totalmente la pena, y ahora con esta estupidez y más, que estaba en un importante juego. Después me hablas de tus apuestas, y de tus desgracias solecito lunar y eso, ahora tienes trabajo. ¿Y qué trabajo te refieres, maldito pirata? ¿Es un video de los personajes parte 3 o qué chingados? Ya dime. Vas a protagonizar el video especial de Halloween. ¿En serio hablas en serio? No vayas a salir de payaso de Jack in the Boxy. Sí, ahora ya cállate la maldita boca antes que te mandé con el Jack in the Box de The Masked Singer y ya vamos a grabar. Pero bueno, regresando al tema, este vídeo yo no lo voy a protagonizar, sino será Mr. Eclipse 356 o su nuevo nombre, que es Mr. Eclipse solamente XD, así que Eclipse, sigues tú. Hola nuevamente, hoy yo, el gran Mr. Eclipse, estaré protagonizando este video que es Análisis a Mask Massacre temporada 5. Originalmente el Cap iba a hacer un video de la cuarta temporada, pero al final nunca salió y decidió yo voy a hablar de esta temporada porque está más interesante pero bueno, ya con todo esto comencemos con esta locura, y por cierto para mí tendrá otra intro XD. La historia de Mask Massacre temporada 5 inicia así. En el 2023 se estrenó la quinta temporada de Quién es la Máscara, con 19 nuevos personajes, los cuales serían Milagrito, Girasol, Valero, Hechicera, Bebé Alien, Pixel Boy, Namaste, Sardinas, Avispa, Carritos Chocones, Bombona, Hada, Llama, Dientes, Pastelito, Huesos, Jaguar, José Monstruo y Puerco Spunk. En esta temporada hubieron varias eliminaciones injustas como la de Milagrito, Hechicera, Bebé Alien, Namaste, Avispa, Bombona, Hada, Llama, Jaguar y Pastelito. Aparte, muchos personajes sin carisma y que no saben cantar avanzaron mucho. Un fan del programa al ver esta temporada se enojó demasiado. El chico llamado Gabriel decidió que haría pagar a todas las celebridades debajo de las máscaras por dar una temporada tan aburrida e injusta, y decidió que acabaría con cada uno en el orden de su eliminación en el show. El fan, enojado por la temporada, empezó a ir a eliminar a cada celebridad debajo de las máscaras. La primera víctima fue Mimi. Ella se encontraba comiendo en su casa hasta que escuchó que alguien rompió la ventana y fue a revisar. El asesino la noqueó con un bate de béisbol y luego la ató a su cama y le rompió las piernas. Ella estaba gritando desesperadamente pidiendo ayuda, pero el loquito la golpeó y luego le rompió los brazos. Ya por terminar, el loquillo le clavaría un cuchillo en el ojo y hasta moriría. El loquillo decidiría arrancarle los brazos y colgar su cuerpo afuera de su casa. Había sangre
por todos lados, los brazos de la celebridad quedaron en su cama estaba llena de sangre después de todos los golpes y heridas que le hicieron a la celebridad, y se me olvidó mencionar que le clavó un cuchillo en el corazón. Gabriel se fue pero aún no estaba satisfecho, necesitaba más para liberar todo el enojo que sentía. El asesinato de Mimi de Flan salió en las noticias y se empezó a investigar para buscar al responsable del asesinato. Gabriel, el asesino, al enterarse de esto decidiría apresurarse, haciendo pagar a los 18 participantes restantes, 2 invitados y a los investigadores. La segunda víctima sería Cristian de la Fuente. Cristian se encontraba en la calle un poco tarde y el asesino lo sorprendería por detrás noqueándolo. Cuando Cristian despertó estaba en un campo de girasoles y le arrancaron los 20 dedos contándolos de los pies. Él empezó a gritar y trató de escapar arrastrándose, pero el asesino lo vería y le clavaría un cuchillo en su pierna para luego romperle su brazo y empezó a reírse. Mientras Cristian trataba de huir y lo pateó, Cristian empezó a gritar y lloraba. Gabriel lo pateó y le dijo que llorar era para viejas, luego lo ató y lo obligó a ver directamente al sol y le obligó a tener los ojos abiertos. Cristian ya no podía hacer nada y se quedó ciego. El asesino cosió los dedos de Cristian alrededor de la cabeza de este mismo para luego asegurarse de que muriera de un balazo. Procedió a irse del lugar en busca de la siguiente víctima, Jorge Alberto Muñiz Garner. El cuerpo de Cristian de la Fuente no sería encontrado, pero sería reportada su desaparición. La tercera víctima fue Jorge el Coque Muñiz. Jorge se encontraba en su casa solo. De la nada escucharía como tocan la puerta. Él sin pensar abrió y luego salió un poco. Pensó que era una broma, pero el loquillo lo atacaría con un martillo por detrás. De tan fuerte que fue el golpe, Jorge Muñiz moriría al instante. El loquito, enojado por haberle roto el cráneo y haberlo matado tan pronto, en su enojo lo decapitaría y le cortaría los brazos y piernas. Luego mandaría sus restos a sus seres queridos como a su esposa y padre. La cuarta víctima sería Lorena de la Garza. Lorena se encontraba afuera de su casa y luego vio al asesino acercarse a ella con un machete. Lorena se dio cuenta y empezó a correr. El loquito también corrió hacia ella. Lorena traía tacones altos, así que se le complicaba correr, pero estaba muy desesperada. Como era de esperar, el asesino se logró acercar y la jaló del pelo para luego clavarle el machete en la pierna. Lorena comenzaría a gritar del dolor, pero el loquito le clavaría una rama en su boca para ver si se callaba. Lorena gritó aún más. El loquito, harto, comenzó a clavarle ramas afiladas en todo su cuerpo. Después la llevó en su camioneta hasta una colina desde la cual la lanzaría para darle alimento a los animalitos del bosque. La verdad, eso sí es pasarse de la verga XD. Tras la muerte de Mimi, Jorge Muñiz y la desaparición de Cristian de la Fuente y Lorena de la Garza, se empezó a investigar el caso. La quinta víctima es Drake Bell. Lo primero que hizo el loquillo fue entrar escondido a la casa de Drake para luego ir a su habitación y golpearlo con un bate de béisbol. Drake empezaría a forcejear con el loquillo, pero este se enojaría y lo noquearía con el bate. Cuando Drake despertó, estaba amarrado y tenía cinta en la boca. En ese momento el loquillo empezó a tirarle ácido en la cara y cuerpo. Drake sintió un horrible dolor y trataba de gritar y a llorar mientras trataba de liberarse. El loquillo, al ver esto, le clavó su machete en la pierna y le dijo que los hombres no lloraban. Después de eso aventó ácido en sus piernas y estómago. La cara de Drake ya se había quemado casi completamente y este seguía llorando y rogando porque lo dejaran. El loquillo, cansado de eso, decidió retirar la cinta de la boca de Drake para dejar el resto del ácido en su garganta, pero Drake aprovechó y le mordió la mano. El asesino agarró unas cosas y procedió a sacarle unos cuantos dientes de Drake. Drake gritaba aún más, así que el loquillo decidió acabar con él finalmente, así que le echó el ácido en los ojos, boca y le abriría un poco el estómago para dejar el resto de ácido ahí. Drake se retorcería, pero ya no podría hacer absolutamente, moriría poco después.
La sexta víctima sería Nicola Porcella. El loquito fue a por su siguiente víctima pocas horas después de terminar definitivamente con la vida de Drake. Este se encontraba en su casa cuando escuchó un fuerte sonido fuera de su casa y salió a ver qué pasaba. De la nada recibió un disparo en la pierna y este comenzó a gritar y cayó al suelo. El loquito lo agarró y lo pateó para que se callara. Nicola empezó a gritarle y trató de decirle que se fuera. Loquito no le importó y le macheteó la pierna en repetidas ocasiones. Este siguió gritando. Luego de eso el loquito agarró un serrucho y le cortó la mano derecha. Nicola gritó aún más y le dijo al loquito que si quería su dinero lo agarrara, pero al loquito no le importó nada de lo que decía y le dijo que si seguía haciendo berrinche podría enterrarle el machete en la garganta. Luego de eso le dijo a Nicola que le daría la oportunidad de vivir, pero tenía que hacer 3 cosas. La primera era que tenía que matar a alguien. El loquillo tenía. Espera. ¿A un niño? ¿Qué pedo con esto? Pero siguiendo, y le dijo que tenía que arrancarle la mano o si no los mataría a los dos. Nicola aceptó y le hizo eso al niño. El loco procedió a llevarse al niño y luego se escuchó un disparo. El loco regresó con Nicola y le dijo que su segunda tarea era que tenía que escoger entre 3 alimentos y uno de ellos contenía un veneno mortal. Nicola agarró un plato y por suerte no le pasó nada. Su tercera tarea tenía que comerse su propia mano sin vomitar. Tenía que comer por lo menos la mitad. Nicola logró comerse la mitad y por su ingenua cabeza llegó a posibilidad de que sería libre, pero apenas terminó el asesino agarró su pistola y apuntó hacia la cabeza de Nicola y le dijo que no debería ser tan ingenuo. Luego se escucharon unos disparos. El cuerpo de Nicola fue encontrado días después de su asesinato. Según el autor, originalmente Nicola sí mataría al niño, pero pensó que ya se estaba pasando de rosca, o mejor dicho de la verga. Entonces lo mató el loquito, pero le dio flojera cambiar la parte donde el loquito le dice que tiene que matar al niño, así que solo imaginen que dice que tiene que machetearlo. La séptima víctima sería Ernesto D'Alessio. Ernesto se encontraba en su casa y estaba muy solo. Decidió ir a la sala, pero de la nada alguien lo golpeó por detrás y lo amarró. Ernesto despertó, estaba completamente amarrado y no se podía mover, y volteó y se dio cuenta de que el loco estaba cosiéndole unos brazos. Reconoció una marca y se dio cuenta de que eran los brazos de sus hijos. Pero qué verga. Luego de eso trató de gritar pero simplemente no podía. El loco empezó a coser los brazos en su cuerpo. Ernesto sintió un dolor horrible. Después de eso Ernesto de alguna forma seguía vivo, peor prefería matarse de una vez. El loco hizo de baño y después de eso obligó a Ernesto a comerse sus heces. Ernesto no quería y el asesino lo amenazó con matarlo, pero Ernesto ya quería morir. El loco se enojaría mucho y comenzaría a golpearlo con un bate de béisbol para al final obligarlo a comerse las heces. Posteriormente el loco empezó a clavar alfileres, agujas y navajas en el cuerpo de Ernesto para hacerlo sufrir más. Pasaron los días y el loco siempre que tenía la oportunidad lo torturaba y lo golpeaba. Pasaron unos días y Ernesto se le ocurrió una idea. El asesino le liberó un poco. El asesino pasó cerca de Ernesto y este le puso el pie para que se caiga, pero el asesino se detuvo y lo agarró para luego cortarle los pies. Ernesto seguía sufriendo y tratando de gritar. El asesino le quitó la cinta de la boca y le obligó a comerse parte de sus propios pies. Ernesto estaba sin esperanza y rogaba para que lo dejara de una vez. Un día la policía encontró el lugar donde se escondía Ernesto junto al asesino. El loco le quitó la cinta de la boca y luego se fue. Ernesto empezó a gritar y los policías que entraron al escuchar sus gritos fueron al sótano. En cuanto bajaron se escuchó una enorme explosión. El loco había dejado una bomba ahí. Todos los policías murieron junto a Ernesto D'Alessio. Los pocos restos fueron encontrados por unos policías al día siguiente. Antes de seguir con esto, ¿qué verga tenía el autor con Ernesto? Eso sí es pasarse de la verga. La octava víctima es Daniel Elvitar. Este había salido de su casa. Cuando regresó a su casa ya era de noche. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, alguien lo golpeó y se lo llevó. Este despertó en una habitación algo extraña donde un hombre muy extraño, delgado y alto comenzaría a golpearlo con un bate de béisbol en la cara. Daniel le gritaría diciendo que lo deje. El hombre lo seguiría golpeando por un buen rato. De tantos golpes Daniel Elvitar quedaría desfigurado. Su cara era una cosa horrible. El loco lo
lo obligaría a verse en el espejo. Daniel estaba aterrado al verse completamente desfigurado y empezaría a gritar. El loco lo golpearía más y le diría que gritar es para viejas. Después de decirle eso empezaría a ahogarlo en una tina, pero solo lo sumergió unos segundos ya que aún no lo quería matar. Un rato después el asesino lo dejaría encerrado en la habitación. Daniel notó que el asesino había dejado una navaja en el suelo, así que este se tiró y logró agarrarla y se liberó. Estaba preparado para acabar con el loco a la mañana siguiente. Al día siguiente Daniel se lanzaría en contra del loco, pero este lo esquivaría y le cortaría un poco la pierna con un machete. Daniel caería al suelo y gritaría. El asesino escuchó el ruido de la noche cuando Daniel se tiró y supo que pasaría eso. Daniel siguió gritando, pero el asesino le diría que llorar era para viejas y luego agarraría un serrucho con el cual le cortaría sus dos manos, y estuvo a punto de clavarle el serrucho en los ojos, pero no lo haría. Después agarraría su machete y comenzaría a golpearlo con el machete. Daniel seguiría gritando. Habían trozos de carne colgando en el brazo de Daniel. Daniel seguiría llorando y gritando y solo empezaría a rogar para que lo deje ir de una vez. El loco lo golpearía de nuevo y le diría que si no dejaba de ser una perra marica lo iba a violar. La verdad tuve que recrear esta última parte porque literalmente no le entendí ni un pepino XD. Daniel se cayó mientras el loco seguía clavando su machete en la pierna de Daniel una y otra vez. Daniel sollozaría para que no le hagan eso. Al día siguiente Daniel le diría al asesino que haría cualquier cosa para que lo deje libre, pero el loco sabía que solo quería acusarlo con la policía, así que se enojó más y le clavó el machete en sus piernas para luego agarrar su cabeza y sumergirla en una tina con agua helada. Daniel moriría ahogado. El asesino luego comenzaría a arrancar partes de su cuerpo, las cuales después metería en latas y luego le daría a gente en situación de calle. Tan solo se reportó la desaparición de Daniel Elvitar, ya que no se sabe dónde quedó su cuerpo. Según el autor, originalmente Gabriel sí le iba a violar a Daniel, pero al final no lo hizo. La verdad no me hubiera gustado leer eso XD. La novena víctima es Chantal Andere. Esta, después de un día aburrido, iría a descansar. Notaría que había algo raro en las ventanas, ya que alguien había puesto pedazos de madera afuera y los había clavado. Se levantó y en ese momento empezó a gritar, ya que vio a un montón de insectos como hormigas rojas, cucarachas, también arañas y avispas verdugo. Chantal gritaría y se daría cuenta de que unas cuantas hormigas empezaron a subirse a su cuerpo. Chantal se asustaría y trataría de quitárselas de encima. Posterior escucharía unos sonidos desde afuera, pero no le tomaría mucha importancia. Como buena historia de creepypasta de episodio perdido XDDDDD, Chantal dejó de sentir insectos y trataría de abrir la puerta, pero notaría que alguien había obstruido la puerta. Chantal, desesperada, agarraría su teléfono y trataría de llamarle a emergencias, pero se daría que le quedaba poca pila. Mientras trataba de seguir aplastando a los insectos, su celular se apagaría y Chantal lo dejaría en su cama. Esta gritaría aún más al sentir la picadura de una avispa verdugo y se tiraría al suelo. En ese momento gritaría aún más al ver que había una araña negra grande con una mancha roja en el abdomen. Chantal se asustaría muchísimo más y decidiría buscar algo en su cajón y encontraría un insecticida, el cual empezaría a rociar por todos lados, pero este ya no tenía mucho y se acabaría unos segundos después. Chantal aventaría este insecticida al suelo. Chantal se asustaría aún más. Estaba llena de picaduras y de la nada sintió algo en el cuello. Apenas sintió eso, con su mano se aplastó el cuello y se dio cuenta de que la viuda negra la picó. Chantal entraría en pánico y buscaría el cargador de su celular. No sabía dónde estaba, pero luego recordó que lo había dejado en un cajón que estaba al otro lado de la habitación. Mientras todo esto pasaba, el loco se reiría por todo el sufrimiento de Chantal. Chantal se levantaría de su cama y justo cuando iba a agarrar el cargador tropezó con la botella del insecticida y terminaría cayendo. Su mandíbula se golpearía con el mueble y esta moriría por un golpe en la cabeza. Los insectos comenzarían a comerse su cuerpo.
La décima, undécima, duodécima y decimotercera víctima son los miembros de Magneto, siendo Alan Ibarra, Alex Hugo de la Barreda, Mauri Stern, Tono Beltranena. El loquito secuestraría a cada uno de ellos por separado y luego los reuniría para matarlos a todos de formas diferentes. Primero comenzó con su tortura clásica, la cual era golpearlos, pero sintió que eso se estaba haciendo aburrido, así que decidió quemarles la cara a cada uno de ellos. Después de eso, los cuatro que participaron en la máscara, o sea Alan, Mauri, Alex y Tono, el asesino siguió torturándolos. Después de unos días se aburrió y pensó que ya era hora de matarlos. Primero se llevó a Alan y este comenzó a tratar de gritar desesperadamente. Los demás trataban de liberarse pero simplemente no podían. El loco se llevó a Alan a un bosque donde empezó a golpearlo y quemó su ropa. Después de eso siguió golpeándolo con una rama de un árbol. Alan se retorcía y se tiró al suelo, pero el loquito lo jaló del pelo y después empezó a golpear aún más fuerte en todo su cuerpo. Agarró un bidón de gasolina y se lo echó encima. Alan, sabiendo lo que le haría, empezó a gritar. Se veía desesperado, solo quería irse de ese lugar, pero el loquito prendió un fósforo y se lo aventó. Alan comenzó a desesperarse aún más y se tiró al suelo, pero era muy tarde. Todo su cuerpo ya estaba en llamas. Él se retorcía del dolor, pero unos segundos después, finalmente dejó de sufrir porque murió. El asesino regresó y decidió que el siguiente sería Mauri. A este se lo llevó y primero comenzó a golpearlo con fuerza. Después de eso se lo llevaría a una habitación en donde había una guillotina. Mauri comenzó a gritar de desesperación y en un ataque de pánico de alguna forma logró librarse del loquito y salió corriendo. Lo primero que hizo fue ir a la habitación donde estaban encerrados los demás a tratar de liberarlos, pero antes de que siquiera pudiese abrir la puerta, el loquito lo partiría a la mitad con una escopeta. Todos sus órganos saldrían disparados por todos lados. Los demás quedaron muy asustados al escuchar los gritos de Mauri y el sonido de la escopeta. Alex y Tono se retorcieron. Después de un rato, el asesino abrió la puerta y tenía parte de los restos de Mauri. El loquillo estaba sonriendo al ver su obra de arte. Alex y Tono estaban completamente aterrados. Trataron de liberarse, pero finalmente se dieron cuenta de que era algo completamente imposible. El loquito esta vez se llevaría a Tono, pero este tenía una estrategia con la cual gracias a Alex logró tirar al loquito, pero el loquito tenía una navaja y lo apuñalaría para luego llevárselo a la habitación de la guillotina. Tono gritaba y suplicaba para que lo dejara libre. El loquito lo golpeó y le dijo que si seguía gritando como una perra en celos, le cortaría la garganta. Posteriormente lo pondría en la guillotina y creo que no hace falta decir qué fue lo que pasó. Después el asesino llevaría la cabeza de Tono con Alex y este se asustaría demasiado, y más sabiendo que él era el siguiente, el asesino lo jalaría y lo ataría en plena calle. El loquito agarraría su camioneta. Alex se dio cuenta de lo que pasaría y trató de gritar. El loquito condució a máxima velocidad y de la nada se escucharon unos gritos desgarradores. El loquito frenó y vio a su víctima que parecía partido en tres partes. Había mucha sangre, los órganos del hombre estaban por ahí regados y su cuerpo estaba aplastado. El asesino se empezó a reír ya que se le hizo muy gracioso la pose que tenía y dejó el cuerpo ahí para después irse. Días después, unos jóvenes que estaban por ahí encontraron el cuerpo en la carretera y luego investigaron más y encontrarían el resto de los cuerpos de los otros tres. La verdad, lo que intentó hacer Mauri de esta historia, la historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio XD. La 14ª víctima sería Kika Edgar. Tras la muerte de los Magneto, muchas personas empezaron a decir en redes sociales que todos los participantes de Quién es la Máscara temporada 5 estaban siendo masacrados porque no son tan pendejos como para no darse cuenta, así que el asesino decidió apresurarse aún más y fue por Sandra Erika Edgar Garza, más conocida como Kika Edgar. Esta se encontraba en la calle, pero el loquito la agarró de la cintura y la asfixió hasta que se desmayase. Luego la llevó a un lugar en el bosque muy alejado y le rompió los brazos, aparte de amarrarla para luego violarla. Ella comenzaría a llorar, pero pues el loquito le haría eso. Después con un serrucho le cortaría las manos y la jalaría fuertemente del pelo para luego cortárselo. Después la dejó ahí y fue al bosque. Más tarde volvió con un palo con muchas espinas y lo metería en la cuchaina de Kika Edgar. No,
No puedo seguir leyendo esto, Cap. Tanto querías tu especial, aquí lo tienes. Pero ¿por qué verga de Mask Masacre? Era lo único que le quedaba a lo terror de Halloween. Ahora ya cállate y síguele o te mando con Jack in the Box. Otras razones por qué no quisiste hacerlo tu XD, pero siguiendo, posteriormente agarraría un gran palo del bosque y comenzaría a golpearla en la cabeza mientras esta seguía gritando. En ese momento unos hombres que pasaban, al escuchar sus gritos fueron corriendo hacia ella. Kika les pidió que la ayudaran, y uno se lanzó hacia Gabriel mientras el otro iba a tratar de desatar a Kika Edgar. En ese momento se escucharía un crack. Gabriel le rompió el cuello a uno de los hombres y luego fue con el otro que era más fuerte y comenzaron a forcejear. El hombre tenía un machete y se lo clavaría en la pierna al asesino. El hombre se confiaría y le diría que era solo una perrita. Gabriel, muy enojado, sacó una pistola y le disparó en la pierna al hombre. El hombre, que por cierto se llamaba Sebastián, gritó un poco, pero no lloró y luego trató de levantarse, pero el loquito le llenaría el cuerpo de plomazos. Luego iría con Kika y la amarraría para luego comenzar a quemar todo su cuerpo con gasolina y un encendedor, pero decidió echar mucha gasolina. Fue tanto que su piel se empezó a derretir. El loquito simplemente se fue del lugar y dejó los cuerpos ahí, pero Sebastián, al que se reventaron a plomazos, llevaba a su hijo y este vio todo, así que lo reportó con la policía. La 15ª víctima sería Mariacel. Mariacel se encontraba en su casa cuando decidió salir un rato. Poco después, cuando estaba llegando a su casa, notó algo raro, y es que se escuchaban sonidos raros en su habitación. Decidió ir a ver y no vio nada. Se tranquilizó y cuando estaba saliendo, alguien detrás la golpeó y la noqueó y luego se la llevó. Cuando Mariacel regresó, se encontraba completamente sola en una habitación completamente oscura. Ella se asustó, pero no estaba amarrada. Trató de buscar una puerta y la encontró, pero esta solo se podía abrir desde afuera. Trató de gritar, pero no podía. Ella se durmió algo preocupada. Al día siguiente había alguien en la habitación. Era un hombre horrible, demasiado delgado, con los ojos rojos y sus dientes estaban todos amarillos. Mariacel se asustó. Luego de eso, Gabriel, el hombre ese, la agarró y comenzó a golpearla. Luego la noqueó. Mariacel despertó, vio algo horrible y ella, al ver eso, simplemente se quiso matar, pues el hombre tenía la cabeza de su hija A la verga. y la estaba agarrando del pelo. Mariacel se enojó tanto que a pesar de todo saltó hacia el hombre y comenzó a golpearlo. Gabriel soltó su machete y Mariacel lo agarraría para comenzar a machetear todo el cuerpo de Gabriel. Mariacel se enojó, pero luego se puso a llorar al ver a la cabeza de su hija. Gabriel se levantó y le dijo que él no moriría tan fácilmente, para luego clavar el machete en su cabeza matándola al instante. Luego quemó todo. El loquito tuvo que descansar varios días después de ser macheteado por Mariacel. El loquito sabía que ya había llegado muy lejos con la masacre y no podía detenerse. La 16ª víctima sería Alejandra Espinosa. Gabriel, después de casi morir por Mariacel, se recuperó un poco y fue por Alejandra Espinosa. Esta se encontraba un poco enojada cuando escuchó que alguien había roto la puerta y esta bajó a ver qué pasaba, pensando que era una broma o un accidente, y bajó, pero ahí vio algo muy aterrador, y es que habían manchas de sangre. Ella se asustó, pero decidió investigar y notó que había alguien escondido. Se veía horrible y traía una hacha, así que Alejandra, al ver esto, se fue y se encerró en el baño con su celular para llamar a la policía diciendo que había alguien con un arma fuera de su casa, pero notó que el asesino había cortado la señal, así que decidió quedarse escondida en el baño y en caso de que algo pasara saldría por la ventana. En ese momento escuchó que alguien se acercaba e intentó abrir la puerta del baño para luego comenzar a empujarla. Alejandra se asustó y trató de salir por la ventana. Trató de salir, pero antes de poder hacerlo, el asesino la jaló y luego le hizo una herida en la cara con una navaja. Alejandra trató de forcejear, pero el asesino comenzaría a darle machetazos en sus piernas y en diferentes partes de su cuerpo. Alejandra comenzó a gritar y luego el asesino comenzaría a jalarla de la oreja con tanta fuerza que se la arrancaría, y Alejandra gritaría aún más, haciendo que el asesino se encabronara y le cortara la garganta. La mató en ese momento, pero ni se dio cuenta porque él pensaba que esta sí iba a aguantar. La llevó y comenzó a clavar varios cuchillos en su
cuerpo como en su cabeza, torso, piernas, brazos y también uno en su parte íntima. Luego comenzó a echar productos químicos en su boca y su nariz. El güey ni se ha dado cuenta de que ya estaba muerta desde hace rato. Gabriel, después de un gran rato, finalmente notó que ya no gritaba como perra y notó que estaba más tiesa que mi abuela y dejó su cuerpo en su casa. Ok, eso último sí fue algo sacado de contexto XD. La 17ª víctima sería Paul Stanley. Después de la muerte de Alejandra Espinosa, la policía se dio cuenta de que todos los asesinados habían participado en Quién es la Máscara. Los policías notaron un patrón en las muertes y dieron con que Paul Stanley sería el siguiente en morir. Cuando fueron a su casa encontraron un pequeño charco de sangre y se dieron cuenta de que Paul Stanley ya estaba muerto. Horas antes Paul se encontraba algo agüitado por todo el hate que había recibido por su participación en Quién es la Máscara y se fue a dormir. Cuando despertó vio a un hombre horrible enfrente de él. Se preocupó y trató de alejarse pero no pudo. Paul le pidió que lo dejara en paz, pero el asesino no lo escuchó y lo golpeó. Luego comenzó a arrancarle los dientes y le dijo que era un inútil para luego comenzar a golpear su cabeza contra el piso. Paul Stanley gritó y le dijo que por favor no le hiciera nada y que le daría lo que quisiese, pero que por favor lo dejase ir. Comenzó a rogar diciéndole que tenía hijos y que podían arreglar cualquier problema que tuviesen y le preguntó por qué lo quería matar. Al asesino le valió madre lo que le dijo Paul Stanley y siguió golpeándolo haciendo que este siguiese gritando. Después de un rato, el asesino paró y Paul Stanley entre lágrimas le dijo que tenía mucha gente a la que amaba y que no podía morir, pero el asesino se enojó por cómo este lloraba y le dijo que llorar era de viejas para luego clavarle un cuchillo en su ojo. Luego le arrancó con mucha fuerza el resto de sus dientes, causándole un horrible dolor a Paul Stanley y este lloraría, pero el asesino seguiría golpeando su cabeza en contra de un mueble. El asesino, harto del lloriqueo de Paul Stanley, le abrió el estómago y comenzó a meterle cochinadas. Primero metió los dientes de Paul Stanley, luego metió un ojo. Paul no supo distinguir de quién era el ojo por obvias razones, pero el asesino le dijo que tal vez era de alguien importante y señaló una foto. Paul Stanley al notar eso se enojó más y le dijo que se podía meter con él pero no con la gente que ama, pero el asesino ya estaba hasta la madre y lo mataría de un balazo. La 18ª víctima sería Ivonne Montero. Algunos otros policías fueron a ver a Ivonne Montero, pero al llegar a su casa solo vieron algo de sangre y un pastel. En este pastel tenía una nota que decía: este pastel está hecho con todo el corazón de Ivonne Montero, espero lo disfruten. Horas antes el asesino entró a la casa de Ivonne Montero y esta le dijo que saliera o llamaría a la policía, pero Gabriel se acercaría y sacaría una navaja con la cual apuñalaría a Ivonne Montero. Esta cayó al suelo y trató de correr, pero el asesino la atrapó y esta comenzó a forcejear, pero simplemente no pudo hacer nada. El asesino agarraría un serrucho y cortaría el cuello de Ivonne Montero, matándola, pero aún no estaba satisfecho, así que comenzaría a cortar más hasta que le arrancó la cabeza y luego comenzó a jugar con ella usando su cabeza como si fuera un juguete. Luego comenzaría a abrir el cuerpo de Ivonne Montero y sacaría algunos órganos vitales, luego aplastaría el corazón y algunos otros órganos dentro de un pastel el cual había llevado y usaría cosas como los dedos de Ivonne Montero como si fuese chispitas y también mojaría el pastel con sangre y lo dejaría en una mesa. El cuerpo se lo llevó a algún otro lugar y escribiría una nota. La 19ª víctima sería Jordi Rosado. Mientras algunos policías iban a ver a Paul Stanley y a Ivonne Montero, otros fueron a ver a Jordi Rosado, pero sería lo mismo que con los dos anteriores. Jordi se encontraba ya sin vida, pero esta vez se veía solo su esqueleto, el cual se veía un poquitito dañado ya que, al parecer, alguien echó ácido clorhídrico para disolver la parte mineral de los huesos. Muchas horas antes Jordi se encontraba muy feliz en su casa ya que pensaba que ese era el mejor día de su
su vida. Estaba muy feliz hasta que escuchó un sonido raro como un grito. Salió y notó que no había nadie afuera de su casa, pero en ese momento escuchó un grito al lado de su casa y vio a un hombre tirado. Se acercó a ayudarlo, pero este lo golpeó muy fuerte y lo dejó noqueado. Luego lo metió a su casa y comenzó a arrancar pequeños trozos de su piel hasta que Jordi regresó. Él le gritó, pero Gabriel se enojó cuando le gritaron, así que lo golpeó en la cabeza para luego seguir arrancándole la piel. Mientras se la iba arrancando se comía la piel de Jordi, luego lo ató y lo violó. Le bajó el pantalón y a continuación diré lo que pasó, no apto para sensibles. Vayan a este minuto si estamos en vivo, solo quite el video y regrese después de esos segundos, gracias XD. Pero siguiendo, Gabriel lo dejó desnudo para luego comenzar a mamarle el pito y luego comenzó a introducir su miembro dentro del Anastasio del pobre Jordi. Este gritaría, pero Gabriel haría esto, metería su miembro y lo sacaría una y otra vez por un buen rato, hasta que pues ustedes ya saben, Jordi estaba llorando, pero el asesino lo golpeó mientras le decía que llorar era para viejas, y siguió golpeándolo hasta que decidió comenzar a machetearlo para luego comenzar a arrancarle sus brazos con un serrucho, aunque no logró arrancárselos por completo. Sí le causó un horrible dolor a Jordi. Luego siguió comiéndose la carne de Jordi, luego abriría su estómago y comenzaría a comerse sus órganos. Para este punto Jordi ya falleció. El asesino se comería los órganos de Jordi y luego vomitaría dentro de su boca. Después seguiría comiéndose partes del cuerpo de Jordi para luego sacar una gran botella con ácido, el cual era capaz de disolver parte de la piel y los minerales de los huesos, aunque necesitaba mucho tiempo para eso. Gabriel ya estaba satisfecho y se fue del lugar, dejando lo que quedaba de Jordi. Una pregunta que tenía el autor contra Jordi: la neta se pasó de la verga. La 20ª víctima sería Gabriel Montiero, el Wherever Tomorrow. Este se encontraba tranquilo en su casa hasta que alguien simplemente rompió la puerta y entró. El Wherever Tomorrow se asustó y fue a checar qué pasaba y vio a Gabriel. Después de eso el Wherever Tomorrow se asustó, pero el loquito le dijo que no lo mataría y que si le ganaba en un juego lo dejaría vivir. Esta vez hablaba en serio, porque pensaba que ganaría, y después comenzaría un juego Gabriel vs Gabriel. El Wherever Tomorrow rechazó la oferta, pero fue noqueado por el loquito y fue amarrado a una silla. El loquito le explicaría que jugarían a la ruleta rusa y el primero que reciba el disparo pierde. El Wherever Tomorrow estaba muy asustado, pero el loquito le dijo que si no jugaba mataría a todos sus familiares. Empezaría el juego y el loquito pondría el revólver en su boca y apretaría el gatillo, pero no pasaría nada. Luego el Wherever Tomorrow haría lo mismo y de igual manera no pasaría nada. Pasaría un buen rato, todo seguía. Gabriel Montiel estaba asustado y Gabriel el loco estaba muy confiado. Gabriel metería el revólver en su boca y presionaría el gatillo, se escucharía un disparo y luego el loquito saldría tranquilamente de la casa del Wherever Tomorrow. Ahora solo quedaban 2 participantes, 2 personajes invitados y 4 investigadores. La 21ª víctima sería Carlos Baute. Este se encontraba en la calle ya que había salido. Antes de entrar a su casa se desvió ya que vio algo raro detrás de su casa. Fue a revisar y vio el cuerpo de uno de sus hijos. Este había sido golpeado hasta la muerte. Luego entró a su casa y vio que sus demás hijos también estaban muertos. Uno había sido usado como tiro al blanco. A una de sus hijas le arrancaron la piel y luego le echaron sal a todas sus heridas, y a su otra hija le habían roto los huesos y la habían dejado con una pose de bailarina. Carlos Baute lloraría al ver esto y trataría de llamar a la policía, pero sería noqueado por un hombre detrás de él. Sería llevado a una habitación en la cual vería como Gabriel le arrancaba la cabeza a sus hijos. Carlos Baute comenzó a llorar y le gritó a Gabriel. A este le valió madres todo lo que le dijo y luego comenzó a golpear muy fuerte con un bate de béisbol hasta que este comenzó a llorar. Estaba enojado y triste, trató de liberarse, pero el loquito le había roto las piernas antes. Carlos Baute comenzó a llorar y le dijo al asesino que lo matase de una vez. El asesino sonrió y luego comenzó a golpear a Carlos Baute en repetidas ocasiones. Siguió golpeándolo por varios días. Al loquito ya no le importaban mucho los demás que debían morir. Se concentró en torturar a Carlos Baute, lo dejó sin comer. Bueno, no, lo obligó a comer los órganos de sus hijos ya muertos. Carlos Baute no quería comer, pero el loquito lo obligaba a comer. Después de
Durante varios días el loquito se hartó y rompió los brazos de Carlos Baute, luego comenzó a burlarse de él, luego le desfiguró la cara, le quitó un ojo, le arrancó los dedos y se los cosió en sus pies, luego lo golpeó fuertemente de nuevo, después clavó varios cuchillos en su cuerpo, para el gran final lo ahogó un poco en una tina con agua fría, y al final lo mató con un corte en la garganta. La 22ª víctima sería Bárbara de Regil. Ella se encontraba feliz en su casa ya que varios la habían felicitado por su victoria en Quién es la Máscara. Mientras miraba su celular vio un video, donde decían que 18 de los 19 participantes de Quién es la Máscara habían sido masacrados de formas horribles. Bárbara de Regil al ver eso lo buscó en internet y vio que era verdad, se alarmó porque se dio cuenta de que los habían asesinado en orden de eliminación y José Ramo Unstro había sido el anterior, o sea que ella era la siguiente. Ella pensó que tal vez solo era coincidencia, pero por si acaso decidió llamar a alguien pero notó que habían cortado la señal. Luego de eso decidió salir y vio a varios animales muertos afuera de su casa. Bárbara se asustó y más aparte por alguna razón no había nadie cerca. Ella iba a ver qué pasaba y de la nada sintió algo. Gabriel le inyectó algo en el cuello. Bárbara de Regil cayó al suelo inconsciente y Gabriel se la llevó y luego comenzó a jalarla del pelo y jugar con ella. Bárbara de Regil estaba llorando y le pidió que la dejara pero Gabriel no quiso y la golpeó. Luego comenzó a electrocutarla de varias formas. Aún no la había matado pero sí estaba muy mal. Luego comenzó a golpearla hasta que se hartó de su lloriqueo y la llevó a un edificio abandonado donde la golpeó con tubos de metal y luego comenzó a electrocutar y aún más. Bárbara siguió gritando pero aún no estaba muerta, hasta que Bárbara notó que la había dejado en una silla eléctrica. La primera vez el cuerpo de Bárbara y siguió así, hasta que la piel de Bárbara comenzó a quemarse y luego finalmente murió. El asesino le dejó una nota a la policía, siendo esta la imagen. Si se pregunta es que está en braille, si alguien sabe qué significa me ayudaría XD. La 23ª víctima sería Wendy Guevara. Wendy Guevara se encontraba junto a las perdidas y estaban hablando. Se encontraban en la casa de una de ellas hasta una de ellas bajó y escucharon que comenzó a gritar. Wendy y Karina Torres bajaron a ver qué pasaba y ahí lo vieron. Paola estaba tirada en el suelo con un hacha clavada en la cabeza. Wendy y Karina se asustaron. Era un hombre demasiado horrible, dientes amarillos, parecía desnutrido, era muy alto y delgado. Tenía el pelo pintado de azul y estaba muy pálido aparte de que tenía ojeras. Wendy y Karina Torres subieron corriendo y se encerraron para luego llamar a la policía. El loquito comenzó a clavar su hacha en la puerta hasta abrirla. En ese momento Wendy sacó un gas pimienta y se lo roció en los ojos. El loquito empezó a retorcerse. Karina lo empujó y agarró su hacha, pero el loquito se levantó y a pesar de tener los ojos completamente rojos y un gran dolor, agarró su hacha y se la clavó en el estómago a Karina Torres. Wendy Guevara se asustó y comenzó a llorar. Trató de salir por la ventana pero Gabriel la agarró antes de que pudiese hacerlo y luego se la llevó. Luego metió varias arañas en el cuerpo de Wendy y esta trataría de resistirse. Cuando Gabriel estaba abriéndole la boca para meterle las arañas, Wendy trató de morderlo, lo que hizo que se enojase y la golpease hasta matarla. Luego metió las arañas en el cuerpo ya sin vida de Wendy Guevara. Luego se fue rápidamente de ahí. Originalmente, según el autor, Wendy Guevara no moriría pero tenía que alargar la historia, así que le dolió tener que matarla. La 24ª víctima sería Diego Torres. Diego Torres se encontraba en su casa, era una mañana muy tranquila y todo parecía. Luego de un rato se levantó y fue a su cama, se acostó y se durmió ya que estaba muy cansado. Al final ese fue un sueño eterno ya que Gabriel entraría a su casa, mientras este se encontraba dormido y le clavaría una espada en su pecho, luego se iría. Esta fue la más corta hasta ahora XD. La 25ª víctima sería Juan Pazurita. Tras terminar con los personajes pasaron varios días, la policía siguió investigando pero parecía que nadie más moriría. Un día Juan Pazurita se encontraba grabando algo, hasta que mientras veía nuevamente el video notó algo raro debajo de un puente, se acercó y luego vio algo horrible,
había un niño sin ojos. Juanpa se asustó, pero luego alguien lo golpeó en la cabeza y lo noqueó. Después de un rato se despertó y estaba en un lugar horrible y descuidado. Había un gran refrigerador. El asesino comenzó a golpear a Juanpa y luego le dijo que tenía unos ojos muy lindos. Lo dejó atado y luego trajo unas cosas raras y le arrancó los dos ojos a Juanpa Zurita. Este empezó a gritar y quedó completamente ciego. Gabriel se comería uno de los ojos y el otro lo metería en un frasco. Juanpa comenzó a gritar pidiendo ayuda y le rogó a Gabriel para que lo liberase. Luego Gabriel se enojó y lo golpeó en el cuerpo evitando golpearlo en la cara. Siguió hasta que le rompió el brazo. Juanpa gritó mucho. Gabriel, ya harto de ese llorón, lo aventó al suelo y lo comenzó a patear. Después agarró un serrucho y le arrancó la cabeza. Metió su cabeza en el refrigerador gigante y el cuerpo lo dejó ahí. Gabriel dejó la cabeza en el refrigerador porque pensó que era muy guapo. Luego se fue. La 26ª víctima sería Marta Higareda. A esta pinche vieja ridícula, ojo, yo no escribí eso venía en la historia XD, la secuestró después de una reunión, la llevaría a un lugar en donde había cosas como gasolina, productos de limpieza y varias cosas así. Gabriel decidió probar una motosierra que había encontrado, la prendió y comenzó a cortarle los brazos a Marta. Aclaró que Marta estaba atada y comenzó a gritar mucho, luego le cortó el otro brazo, las dos piernas y luego su cabeza. Había quedado en 6 partes. Agarró su cabeza y la usó para jugar fútbol. El resto de su cuerpo lo guardó en bolsas de basura. Decidió hacer algo divertido y fue a un parque, en donde le dio la bolsa con el brazo a una niña. Luego dejó el torso y el otro brazo en un preescolar. Fue y dejó la cabeza de la vieja ridícula fuera de la casa de su esposo, y una de sus piernas se la comió y la otra se la dio de comer a los animales del bosque. Aquí el asesino notó que el cuerpo de Lorena de la Garza ya se había descompuesto completamente y solo quedaban sus huesos, pero aún quedan 2 inútiles más. La verdad sí se pasó de la verga con Marta XD. La 27ª víctima sería Yuri. Yuri se encontraba saliendo de su trabajo y ahí fue cuando la secuestraron. Gabriel la llevó a un bosque muy alejado de la ciudad y no la golpearía ni la torturaría, sino que la metió en un cajón de madera con 5 agujeros, por los cuales sacaba la cabeza, las manos y las piernas. Lo cerró cuidadosamente y luego untó esas partes de su cuerpo con miel y leche en mal estado para atraer a varios insectos. Estos comenzarían a acercarse a Yuri. Ella gritaría tratando de pedir ayuda. Horas después unos insectos se estaban acercando a Yuri y una chica muy amable que estaba pasando por esa zona al escuchar sus gritos no notó que el asesino estaba cerca y trató de ayudarla, pero en el momento en el que trató de llamar a alguien se escuchó un gran ruido. El asesino casi dejó a la chica partida a la mitad con la misma escopeta con la que mató a Mauri semanas atrás. Yuri gritaría y lloraría al ver a la chica muerta. Después de unos días los insectos se meterían en las partes íntimas de Yuri y dejarían ahí sus huevecillos. También olvidé mencionar que Gabriel obligó a Yuri a comer productos en mal estado para provocarle diarrea y atraer a más insectos. Después de unos días Yuri se encontraría ya muerta y habían muchos insectos alimentándose de ella y dejando huevecillos dentro de su cuerpo. La 28ª y última víctima sería Carlos Rivera. Originalmente Yuri era la última en la historia, pero decidí que fuera Carlos el último para este video. Pero siguiendo, Carlos se encontraba en su casa, salió un poco a disfrutar del aire, pero luego escuchó una pequeña explosión fuera de su casa. Decidió salir y vio que no había nada. Pensó que simplemente había sido una broma y decidió entrar de nuevo, pero escuchó algo detrás de él. Cuando decidió voltear ya era muy tarde. Un chico lo noqueó con un bate de béisbol. En el momento en el que despertó vio muchas cosas horribles. El chico lo golpeó y luego le enseñó las imágenes de todos los participantes muertos. Carlos Rivera se enojó y se dio cuenta de que él sería el siguiente, pero no se rendiría fácilmente y trató de liberarse, pero por más que intentó no pudo. El loquito había grabado como asesino a cada celebridad. Luego comenzó a golpear a Carlos Rivera con un bate de béisbol y a
agarró un serrucho con el cual comenzaría a cortar el miembro de Carlos Rivera. Este se quejaría y gritaría por el dolor. Gabriel lamería un poco su miembro y luego se asquearía y lo lanzaría lejos. Carlos Rivera le pidió que parara, pero Gabriel también cortó sus testículos. Luego por diversión se los puso en la boca. Carlos Rivera gritó y logró romper un poco la cuerda con la cual lo habían amarrado. Gabriel, al notar que la cuerda era de tenue y no aguantó nada, decidió cortarle una mano a Carlos Rivera. Luego decidió meter un revólver en la boca de Carlos Rivera y le dijo que era muy estúpido para luego presionar el gatillo e irse. Con esto terminaría la masacre. Tras la muerte de los 19 participantes, 2 personajes invitados y de los 4 investigadores, Gabriel decidió acabar finalmente con todo y fue al estudio donde se graba Quién es la máscara y traía una cabeza, la cabeza de Omar Chaparro, pero pasó algo que no esperaba, ya que la policía rodeó el lugar y le pidieron que bajara o irían por él. Gabriel se quedó parado, unos policías decidieron entrar pero se escucharía una explosión, todo era una trampa y todo el lugar explotaría junto a los policías dentro. Días después se cerraría el caso, ya que los policías creerían que Gabriel había muerto también. Se harían los funerales de todos los policías, celebridades y otras personas que fallecieron por culpa de Gabriel. Los funerales de Cristian de la Fuente, Lorena de la Garza, Ernesto D'Alessio, Juan Pazurita, Jordi y Yuri fueron sin cuerpo, ya que sus cuerpos o no fueron encontrados o prácticamente ya no quedaba nada de ellos. Días después unos policías curiosos fueron a investigar bien y vieron una nota que no estaba ahí antes. La nota es la imagen de arriba, siendo esta la imagen que igual como Bárbara era braille, si igual sabía que decía me ayudaría XD. Datos de Gabriel el Loquito. Es un joven de unos 17 años, mide más o menos 1,83, tiene el pelo pintado de azul, es muy pálido y tiene ojeras, parece que no ha dormido en varios días, es muy delgado hasta el punto de que parece desnutrido, se cuida muy poco y es algo feo, si se cuidara más y no tuviese esas ojeras. También se me olvidó mencionar que el Loquito tiene el pelo todo largo y culero, no pregunten cómo es que el Loquito era tan fuerte, estando tan desnutrido. V. La imagen que ven es un dibujo que hizo la amiga otaku del creador, aunque originalmente la historia era de otra amiga del creador, pero lo publicó él porque los padres de su amiga le revisan su celular. Y otro dato, la historia era mucho más oscura, pero el creador decidió darle un poco de comedia, pero siguiendo, aunque como tal es el loquillo de chiquito, porque el loquito que mató a todos tiene 18 años, les paso contexto de ese men. Ese güey fue maltratado por sus padres, le hacían bullying en la escuela hasta el punto de que un año antes de que empezase la historia unos chicos le quemaron la cara, su padre lo abandonó cuando este recién había nacido, él es pobre y iba a primaria y secundaria del gobierno, no fue a la preparatoria, su madre nunca lo amó y no le hacía caso, a veces no comía, por eso se desnutrido tanto, aunque en el dibujo no se nota tanto porque mi amiga no sabía cómo dibujarlo y lo dejo así. Gabriel tiene un perro llamado Rocky, él se hizo fan del programa ya que había una televisión toda culiada en su casa y vio las primeras 3 temporadas, pero esta se descompuso. Durante su cumpleaños su mamá, para que no jodiese, le regaló un celular del gobierno y este pudo ver la temporada 4 en YouTube, se robó el internet del vecino. Antes de que vea la 5ª temporada pasó algo muy culebro en su vida y él perdió todas las esperanzas de seguir viviendo, ya que su madre mató a su perro porque este la había mordido y más aparte unos chicos le arruinaron la vida y casi lo mataron. Gabriel vio la 5ª temporada de Quién es la máscara y se le hizo la mayor mierda de todas. Él ya estaba harto de todo y decidió que acabaría con todo de una vez. Durante la noche ahorcaría a su madre, la cual estaba durmiendo, hasta matarla, y luego tomó unas cosas y fue a matar a los que habían estado en esa temporada, ya que de todas formas se iba a suicidar, pero quería que cancelaran el programa y ya. Según el autor, el lore fue hecho en 5 minutos mientras cagaba XD, y también dicen no le importa mucho este men, solo quería que hubiese un poco más de historia antes de la secuela de esta madre. Por cierto, todo lo que dijo lo hizo para que dé pena y le perdonen la vida. Posiblemente habrá la masacre temporada 6, es solo una teoría, pero bueno, ya con esto ya terminamos con esta locura.
Si tuviera que opinar de la historia, la verdad, al diferencia del Mask Massacre temporada 4, este es un fanmade, y la verdad es bastante interesante esta historia, la verdad fue muy original las muertes, ojo no me gustó que matara a la celebridad, pero estuvieron originales la muerte de Cristian de la Fuente, Daniel Elvitar, Paul Stanley, Ivonne Montero, Jordi Rosado, excepto cuando lo violaron. Y la de Diego Torres, la demás estuvieron bien o no tenía sentido, por ejemplo la de María Cel, Alejandra Espinosa y la de Wherever Tomorrow, que tiene que ver sus muertes con sus personajes, pero está bien, y puedo considerar es una de las mejores versiones de Mask Massacre en mi punto de vista, para mí está bien y si tuviera que darle una calificación, sería un 8.7 de 10, una historia bastante entretenida y grotesca, y con esto terminamos con esta locura o mejor dicho tortura. Bueno, eso sería todo por este video, denle like y suscríbanse para seguir saliendo en futuros videos. ¿Le gustaría que analizara otra historia de Kelm o le gustaría que hablara del Mask Massacre temporada 4? Puede dejarlo aquí en los comentarios. La verdad fue una semana bastante pesada para el Capi debido a temas de la escuela y también temas personales, pero al fin pudo hacer mi especial. Espero que lo apoyen más que la segunda parte de los personajes y celebridades. Carajo, denle amor a ese video. Antes de terminar vamos a los créditos y la despedida final por parte nuevamente del pirata. Bueno, yo me despido, soy el Capitán Crack 356. Y yo el Mr. Eclipse. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Yo me despido, adiós. ¿Ya entendiste qué vas a hacer, Pepe? Si ya entendí, Eclipse, aunque me tomara un buen rato, pero bueno, nos vemos en un rato. Oye Eclipse, ¿qué le pediste a Pepe? Es que le pagué a Pepe que trajera a los otros del basurero. ¿Y por qué hiciste esto, Luna? Porque la verdad me sentía mal por ellos y más que me hice amigo de ellos y más quería seguir en el juego. Está bueno, solo que no haga desastre ninguno de ellos, ¿me entendiste, Soluna? O si no regresará al basurero todos ellos. Bueno, está bien, Cap, no te pongas de aguafiestas. Pero bueno, me avisas cuando lleguen. Sí, nos vemos, Eclipse. ¿Qué? ¿Esperaban un adelanto de un futuro video? Solo le mostraré esto y nada más XD, pero bueno, iré a ver cómo está Orbit y Arenas XD, y como tradición desde el video de los personajes XD. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.